Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, desde el buró de este canal, en la ciudad más importante del estado de la Florida. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, Fernando Peinado, periodista español y periodista político de la cadena Univisión. Fernando, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y David Adams, periodista, director de Univision News o Univision News, ¿cómo se dice exactamente? Univision News, muy bien, parte de la familia de Univision Noticias, junto con Fernando. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Usted es inglés, ¿no es verdad? Yo soy británico, pero llevo 25 años en Miami ya. Y años muy felices. En una ciudad que siempre está desarrollando, siempre cambiando, para mí, siempre de forma positiva. ¿Cuántos países de América Latina conoce usted, David, que ha cubierto tantas cosas en la región? Todos menos Paraguay y Uruguay y algunas islitas del Caribe. Algunas. ¿Cuántos años lleva usted en Miami, Fernando? Yo llevo ya 7 años y medio aquí. Y vengo desde España antes, estaba en el periódico El País. Acento inconfundiblemente sevillano, por supuesto. Sí, así es. Bueno, primer asunto, David. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, volvió a sorprender a todo el mundo, como hace más o menos cada 24 horas. En esta ocasión, el viernes, renunció, despidió a Stephen Bannon, un hombre que había dirigido, era la cabeza de Breitbart News, una página web con sede en Nueva York, un hombre con tendencias racistas, según había informado todo el mundo, y Bannon pues renunció, dijo la portavoz de la Casa Blanca que lo había hecho de común acuerdo con John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca. El señor Bannon va a regresar a Breitbart News. Posteriormente dio una entrevista diciendo que la presidencia por la cual habían luchado en la campaña con Trump, en esas elecciones que ganaron el pasado 8 de noviembre, se ha terminado, que ahora va a haber una presidencia un poco más convencional. Yo no sé si eso será bueno o malo, pero eso dijo el señor Bannon. En todo caso, Bannon se suma a una serie de funcionarios que han salido de la Casa Blanca desde que Trump es presidente. Por ejemplo, Michael Flynn, asesor de seguridad nacional, tuvo que renunciar a las 2 o 3 semanas. También se ha renunciado Sean Spicer, que era el jefe de prensa, Anthony Scaramucci, que era jefe de comunicaciones, Reince Priebus, que era el jefe de gabinete, y ahora se va Bannon. La gente se pregunta cómo será la Casa Blanca con el retiro de Steve Bannon, porque incluso en Axios, una página web muy importante de medios de comunicación, dice que algunos de los asesores de Trump manifiestan que tienen que estar controlándolo permanentemente, que Trump es un hombre que dice cosas excesivas cuando está sola sobre distintos asuntos de la política. ¿Qué pasará con la ida de Bannon? ¿Se centrará un poco más Donald Trump o no? Hay dos teorías, ¿no? Uno, de que Trump no cambia nada, que Bannon mantiene la guerra en contra de sus enemigos, que son los mismos enemigos de Trump, defendiendo a Trump en su plataforma política. Al mismo tiempo, haciendo guerra contra gente que él considera sus amigos, los famosos globalistas, que incluyen gente cercana al presidente, como por ejemplo su yerno, el señor Kushner, y su hija, Ivanka. Obviamente eso sería problemático. Pero entonces él puede ser un aliado feroz o puede complicar la vida del presidente. Al mismo tiempo, durante la campaña, Trump siempre dijo que solo yo puedo arreglar eso siendo los problemas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora él está casi solo. Tiene su equipo, pero el equipo original que entró con él ya desapareció. En los medios han mostrado la foto, ¿no?, famosa, sí, del Oval Office con sus asesores, que solo queda el vicepresidente Pence, ningún otro. Obviamente, con los cambios que ha habido, gente que piensa que podría ser mejor, vean esperanza en los nuevos asesores que tiene en su alrededor, que son gente más moderada. Entonces, Bannon claramente fue una figura importante de la Casa Blanca con Trump, pero su desaparición de la Casa Blanca no necesariamente significa un cambio radical.
Fernando, usted cubrió toda la campaña de Donald Trump para Univision. ¿Qué cree que va a pasar ahora con el retiro de Bannon? Porque incluso el viernes hablábamos en este programa también con usted del editorial de la revista The Economist, donde dice que Trump es un hombre inepto políticamente, estéril moralmente. Bueno, este domingo, ayer ha habido una editorial del periódico The New York Times que dice que Donald Trump, el presidente estadounidense, es el príncipe de la discordia, divorciado de la decencia y del sentido común. Son realmente términos muy fuertes los de ambos editoriales. ¿Cómo será la Casa Blanca de aquí en adelante? Porque también dice el periódico The New York Times, es curioso que este país, Estados Unidos, que tiene una tradición civilista, ha sido la democracia más sólida posiblemente de la historia y la más antigua. En los últimos 200 años ha habido aquí una democracia sin interrupciones, pues resulta que, dice el Times, ahora estamos entregados a un gobierno que está manejado por militares. Está John Kelly, que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que es un general. Está el señor Mattis en el Departamento de Defensa, en el Pentágono, que también es un militar, y hay otros militares que están rodeando a Trump. ¿Qué va a cambiar ahora? Bueno, a estas alturas la verdad que se hace difícil pensar que vaya a cambiar mucho, porque yo creo que después de 2 años de Trump en política ya nos hemos dado cuenta que el presidente o el candidato como era antes no pueden ponerle controles. Se ha intentado, a lo largo de la campaña hubo muchos movimientos, hubo varios jefes de campaña y al final concluyeron que lo mejor era dejar a Trump ser Trump. Esa era una frase que se popularizó. Ahora sabemos que, como decías, en el equipo han entrado muchos militares, está el general John Kelly, que antes era el que estaba el secretario del Departamento de Seguridad Interior, que está como jefe de gabinete y está intentando poner una jerarquía. Antes en el equipo de la Casa Blanca lo que había era varios centros de poder que competían entre ellos, y uno de esos centros de poder era Bannon. Ahora todos... Kelly lo que pretende es que todo quede bajo su mando, que nadie pueda entrar al despacho Oval sin su consentimiento. De todas formas, lo que muchos están diciendo es que Trump la fuente del desorden es el propio Trump. Por mucho que cambie a sus subordinados, él es el que luego toma la decisión de tuitear algo polémico, y eso probablemente no va a cambiar. Hay otro asunto sobre el que quería preguntarle a David, tiene que ver justamente con esta tensión racial aquí en Estados Unidos, que se ha acentuado después de los sucesos en Charlottesville, cuando hubo inicialmente una manifestación de supremacistas blancos que protestaban por el hecho de que pensaban echar abajo las autoridades una estatua de Robert Lee, el general de las tropas del sur en la guerra civil estadounidense, el sur esclavista. Hubo actos de violencia, hubo una mujer que murió como consecuencia del atropellamiento de un vehículo conducido por un joven neonazi, pero desde entonces ha habido bastantes tensiones. Justamente el fin de semana en Boston, en los Commons, que es el parque público más antiguo de este país, hubo una manifestación de algunos supremacistas blancos que querían reivindicar la libertad de expresión, pero una manifestación infinitamente más grande de gente en contra de esos supremacistas blancos. En Estados Unidos es célebre el juez, o el alguacil, como llaman en español, Joe Arpaio, del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, un hombre que ha sido racista, sin ninguna duda, justamente en Univision lo ha mencionado varias veces. Está en este momento condenado por el hecho de que hace unos perfiles raciales a la hora de detener a la gente, continúa haciéndolo y está justamente castigado por desacato. El presidente Donald Trump dijo en las últimas horas que pensaba conceder el perdón presidencial, lo que en español llamaríamos el indulto. ¿Constituiría esto una ofensa muy grave contra los hispanos? Porque lo que ha hecho Arpaio insistentemente desde hace mucho tiempo es trazar esos perfiles raciales contra los hispanos justamente. Claro que sí. Sería terriblemente ofensivo para el público hispano en todo el país, pero específicamente allá en Arizona. Tanto que el alcalde de Phoenix escribió la semana pasada a la Casa Blanca pidiendo al presidente cancelar una visita que tiene programado para mañana a la ciudad, donde se especula que va a anunciar el indulto del ex sheriff. No sabemos en este momento, excepto si había un anuncio en la mañana, qué planes tiene la Casa Blanca si la visita de Trump sigue. Pero sí, la historia de Arpaio es tan largo, estuvo ahí en ese puesto 2 décadas.
y con tantos ejemplos de política en contra del inmigrante, usando los perfiles raciales, deteniendo condiciones de detención muy humillantes a los inmigrantes. Entonces, pues, público, eso es una historia muy recién, solo salió como alcalde el año pasado. Entonces, muy fresco en la memoria y sería una terrible ofensa para el público hispano. ¿Está de acuerdo con David Adams, Fernando Peña? Por supuesto, sí. El alcalde, cuando hizo ese llamamiento, ese pedido, lo hizo porque verdaderamente se presiente allí en Arizona. Arizona es un estado que es republicano, tradicionalmente ha votado a candidatos republicanos, pero está viviendo esa transformación demográfica, al igual que otros estados de la frontera, como por ejemplo también Texas. Y se prevé que los demócratas vayan ganando fuerza gracias a ese electorado hispano que cada vez está más consciente de su identidad y de la defensa de la comunidad. Entonces, lo que está pasando ahora en Arizona es que está viviendo ese momento de inflexión en el que las fuerzas demócratas están cada vez están tomando fuerza. Y de hecho, en la última elección ya perdió fuerza el Partido Republicano. A pesar de que ganó Trump ahí en ese estado, sí que los demócratas están ganando terreno. Y también es algo que, como digo, está pasando en los estados de la frontera y puede ser el futuro territorio demócrata por esa fuerza hispana. Mira, el alcalde de Phoenix es demócrata, ¿no? Exacto. Y el otro... Y John McCain es demócrata, el senador republicano que fue candidato presidencial, es republicano, pero es de Arizona también. Exacto, sí. Claro. Y de hecho, bueno, el propio sheriff que ha sustituido a Arpaio también tiene unas políticas mucho más comedidas, más moderadas. Por ejemplo, Arpaio era famoso porque tenía una especie de lo que él llama un campo de concentración, donde los inmigrantes indocumentados detenidos los ponía temporalmente en mitad del desierto, y el sheriff nuevo lo suprimió por completo eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami y ha llegado nuestro otro invitado. Se trata de Carlos Chirinos, periodista venezolano y editor político de Univisión. Bienvenido, Carlos, a este programa. Gracias, Juan Carlos. Disculpa la tardanza, pero no sé, el eclipse... El tráfico es el mal moderno en todas partes. Sí, algo pasó. La gente llega, es un lío realmente. Bueno, a propósito, usted es venezolano, decía, y hay noticias de Venezuela. Luisa Ortega Díaz era la fiscal general de ese país, chavista ella, pero en los últimos tiempos se convirtió en una mujer muy crítica del presidente Nicolás Maduro, al punto de que la relevaron las autoridades venezolanas, el gobierno de Maduro. Ella después sí pensaban procesar al esposo de la señora Luisa Ortega, y en las últimas horas ella salió, incluso la noticia exclusiva la dio Univision, salió la señora Luisa Ortega en una lancha hacia Aruba y posteriormente abordó un avión a Colombia y está en Colombia. ¿Qué pasó también en las últimas horas en una reunión de fiscales y de procuradores en México, reunión internacional? Ella envió un audio, una voz, una grabación que fue puesta ahí, en donde además ella dice que el presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, está vinculado al escándalo Odebrecht, esta enorme red de sobornos de esta constructora multinacional brasileña. Lo que se pregunta mucha gente, ahora que está la señora Luisa Ortega en Colombia, y así lo menciona incluso Salud Hernández, la corresponsal del periódico El Mundo de Madrid, en un artículo, es si Luisa Ortega se va a convertir en la garganta profunda de Nicolás Maduro. Conviene aquí mencionar que la garganta profunda fue aquella fuente célebre que les dio la información a Carl Bernstein y a Bob Woodward del Washington Post, por lo cual destaparon el escándalo Watergate, o continuaron con el escándalo, y forzó la renuncia de Nixon en agosto de 1974. Sí, bueno, la diferencia es que aquella garganta profunda no tuvo cara hasta muchísimos años después, ¿no? Aquí en este caso tenemos a una señora con cara y trayectoria conocida. Ella tuvo casi 10 años siendo la fiscal general predilecta del gobierno chavista. Y bueno, ella tiene muchísima información sobre cosas que han pasado dentro del gobierno, desde corrupciones mínimas y tradicionales, llamémoslas así, que pueden suceder en cualquier gobierno del mundo, hasta casos mucho más complejos como los de Odebrecht, o incluso, no sé si recordarás, el caso del escándalo de la importación de alimentos hace unos 5 o 6 años, que se llamó Pedeval, se llamó Pudreval, porque fueron alimentos que se consiguieron putrefactos en containers y habían sido importados para obtener dólares preferenciales. Todo el manejo del dólar preferencial también es algo de lo cual seguramente ella tiene información.
Hasta ahora se ha enfocado en el caso de Odebrecht, que después de Brasil, Venezuela es el país donde hay más personas involucradas con el caso Odebrecht. Toca al gobierno y incluso algunas figuras de la oposición. Curiosamente, las figuras de la oposición han explicado por qué ha habido fondos de Odebrecht en sus campañas presidenciales o en sus campañas regionales, aunque la ley venezolana lo impide. ¿Y cuáles son las figuras de la oposición que están? Bueno, tenemos a Capriles, el gobernador Enrique Capriles. Él supuestamente habría recibido unos 10 millones de dólares por parte de Odebrecht en financiamiento que no fue hecho directamente, sino a través de algún tipo de empresas o firmas. Por eso es difícil también adjudicarle culpas claro. a las partes hasta que no haya un juicio, evidentemente, y una investigación profunda. Y en el caso de Maduro se habla de hasta unos 50 millones de dólares por parte de la compañía. La idea de la compañía era mantener sus contratos en Venezuela, que son muchísimos. La compañía empezó a tener una gran figuración durante los tiempos de Chávez. Se le otorgaban contratos incluso sin cumplir la asignación por licitación que marca la ley. El hecho es que Odebrecht tiene muchos intereses en Venezuela y, por supuesto, las dos partes del espectro político le eran igualmente necesarias. Ahora, volviendo a Luis Ortega Díaz, uno se imagina que Luis Ortega Díaz tiene gran información, información sensible que puede ser muy dañina a figuras del gobierno. De allí la persecución que se ha desatado contra ella, no solamente por el pecado de haber denunciado al chavismo y las intenciones de desmantelar el orden institucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, sino porque ella tiene información que puede perjudicar a grandes personeros del chavismo. Durante 17 años ha habido una cantidad asombrosa de escándalos de corrupción que ella misma no investigó, por cierto, en su momento, que se podrían haber abierto investigaciones, por eso que llaman noticia criminis, simplemente por aparecer en un periódico una denuncia, y sin embargo ella nunca tomó esas acciones. Ahora que está del otro lado de la baranda o de la talanquera, como se dice en Venezuela, del otro lado de la división, algunos esperan que ella empiece a lanzar estas informaciones. Ahora, si eso va a tener algún efecto en el gobierno venezolano, eso está por verse. Está por verse, ¿no? Sería interesante saber si logró escapar con computadoras. Salió con dos otros, parte del marido salió con dos otras personas, incluyendo su jefe de equipo. Pero las computadoras, ¿ella tiene acceso a toda la información de sus investigaciones? Sí, bueno, la casa de ella la allanaron hace unos días, ¿no? Y se llevaron computadoras, hasta los monitores de las computadoras se los llevaron, no solamente los discos duros, laptops y todo. Uno se imagina que, visto que esto se veía venir, el caso contra ella... Está todo guardado en una nube. Está en una nube por allí en estos momentos, ¿no? Uno no se, o se llevaría por lo menos un pendrive, ¿no? Dice uno. ¿Un pendrive sería suficiente con toda esa corrupción? Bueno, 17 años acumulados, como son varios, eso no se varios sabe. discos duros. No se sabe. Fernando Peña. Sí, yo lo que me pregunto es hasta qué punto esto, por supuesto, debe inquietar al gobierno de Maduro, pero lo que ha pasado en este año es que el gobierno de Maduro ya está aislado por completo internacionalmente, y ha tomado una huida hacia adelante y de algún modo ya no tratan ni siquiera de guardar una apariencia de legalidad y... en fin, por supuesto, cuando ella hable, seguramente tratarán de negarlo todo, pero de algún modo ya Colombia no reconoce al gobierno de Maduro, otros gobiernos de la región igual, con lo cual... Claro, yo creo que la importancia de la información que tenga ella, si es que tiene alguna, si insistimos que no sabemos, es más bien el caso que se puede formar contra el gobierno venezolano aquí en Estados Unidos, que es un caso que viene acumulándose y creciendo, ¿no? Recordemos que el vicepresidente El Aizami está señalado como responsable de narcotráfico. Hay sobrinos de la primera dama venezolana. Hay al menos unas 14 personas que han sido sancionadas individualmente por parte del Departamento del Tesoro. Esto viene a aumentar ese expediente seguramente, y la única manera que la justicia de Estados Unidos pueda actuar sobre funcionarios del gobierno de Venezuela es si ellos tuvieran la mala idea de tomar un avión y llegarse a una ciudad en Estados Unidos donde serían inmediatamente hechos presos y procesados y todo eso. Eso no va a suceder, por supuesto. El efecto dentro de Venezuela, más allá de lo que pueda significar en la opinión pública,
es poco, ¿no? Ahora, es un caso que se acumula aquí, es un caso que puede llegar a tener implicaciones internacionales más grandes. Un poco recuerda lo que pasó con Noriega, y también la estrategia que se ensayó un tiempo contra el gobierno contra las personas del gobierno de Cuba en Estados Unidos, de tratar de construir ese expediente de narcotráfico al gobierno de Cuba hace ya varias décadas. Pero bueno, estamos hablando un poco en el aire porque no sabemos qué es lo que tiene ella, ¿no? Y también con eso de la garganta profunda. La garganta profunda fue una fuente intachable. Luis Ortega no es tan intachable. Es bastante, o sea, dañada. mucha gente puede pensar que Sí, ya tomó partido. Sí, porque hasta marzo, ¿no? Fue leal hasta marzo, a Maduro, hasta marzo. Después de tantos años. Mencionaba Carlos el caso de Noriega, dice de Manuel Antonio Noriega, que acaba de morir, que fue el hombre fuerte de Panamá y que tras una invasión de Estados Unidos, creo recordar el 20 de diciembre del 89, fue removido y luego sacado de Panamá a Estados Unidos, estuvo en Francia y repito, acaba de fallecer. Usted cubrió justamente eso. Sí. ¿Qué parecido puede haber aquí? Me refiero en lo que tiene que ver con los procesos. Yo quiero pensar que era otra época. Que en una época cuando Estados Unidos sí era bastante activo, intervenía mucho en la región. En el caso de Panamá fue condenado la invasión por Naciones Unidas, por la OEA, no había ningún respaldo, curiosamente excepto en Panamá, donde había bastante júbilo. Porque todos los panameños sabían de que era un problema que solo lo podían resolver los americanos, que Noriega, las fuerzas de defensa de Panamá, aunque habían fisuras, nadie iba a tumbar a Noriega de adentro. Y yo creo que hoy en día es difícil pensar que Estados Unidos intervenga en cualquier país, mucho menos Venezuela. ¿Usted no cree que Donald Trump lo haga? A pesar de que dijo que él no descartaba una opción militar en Venezuela. No creo, porque Fernando sabe bien que en la campaña Trump era muy crítico a las aventuras militares de Estados Unidos. Había un debate, ¿no?, de si él apoyaba o no la guerra en Irak. Él decía que no lo apoyaba, aunque había grabaciones de que sí lo apoyaba. Va a ser interesante hoy en la noche. Trump va a hablar de Afganistán y su política militar allá. Pero yo no creo no veo en Trump una persona que va a tirar soldados americanos en un tipo de aventura como Panamá. Panamá había el título, la invasión se llamaba causa justa. Y había una causa, se puede argumentar si fue justa o no, pero era un blanco muy específico. Y un poder militar realmente muy pequeño, y con bases americanos establecidos en la zona de Canal, 23,000 soldados ya dentro del país. Venezuela es un país muy grande, con una población de 30 millones de personas o más. Yo creo que es impensable. Fernando. Sí, como decía David, ha mencionado que esta noche Trump tiene preparado un anuncio sobre Afganistán y estamos muy pendientes porque realmente se especula con qué va a decir, si va a proponer un aumento modesto de las tropas o si va a proponer una operación más ambiciosa. Y eso que él en campaña se decía que era aislacionista. En realidad él lo que quiere es un América primero, era su lema, y él no quiere meterse en intervenciones extranjeras en las que no haya intereses estadounidenses claros. Por lo tanto, bueno, veamos qué nuevo rumbo toma el gobierno de Trump esta noche. Debo confesar, Juan Carlos, que yo estaba equivocado. La noche antes de la invasión en Panamá, yo dije a mi familia que había una frase ahí, que los americanos ladran pero no muerden. Sí. Yo recuerdo que yo lo repetí la noche antes de la invasión y obviamente estaba un poco equivocado. Bueno, quiero preguntarle, cambiando radicalmente de tema, Fernando, por el atentado terrorista que hubo la semana pasada en Barcelona, cuando con un par de furgonetas, de camionetas,
hubo un atropellamiento masivo en la Rambla. La Rambla es la avenida principal peatonal en la capital de Cataluña, que va desde la Estatua del Colón, que está sobre el mar, hasta lo que se llama la Plaza de Cataluña. Ha habido 15 muertos en las últimas horas, se confirmó que la 15ª persona había fallecido. Y luego fueron abatidos varios de los supuestos terroristas en Cambrils, un pueblo que está al sur de Barcelona, sobre la costa mediterránea. Ahora todos los ojos están puestos sobre Abdelbaki Es Sati, que era el imán de Ripoll, el pueblo catalán en donde estaban estos jóvenes. Las familias de los jóvenes y las personas que los conocían dicen que eran personas normales, que habían crecido incluso en esa zona de Cataluña, pero que seguramente este imán los convenció y les hizo un lavado de cerebro. Se cree que él puede haber muerto en una explosión que hubo en una vivienda donde había varias bombonas de gas. Llama la atención, sin embargo, que ha sido convocada una manifestación de repulsa al terrorismo para el sábado de esta semana, es decir, dentro de 5 días. Manifestación a la cual va a acudir el rey de España, Felipe VI, Felipe de Borbón, y por supuesto el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el presidente del conservador español, y también el señor Puigdemont, que es el presidente del gobierno regional catalán de la Generalitat de Cataluña. Pero en los últimos días, la representante de la CUP, que se llama Candidatura de Unidad Popular, es la sigla CUP, Mireia Boya, hizo una crítica muy severa al rey Felipe y dijo que ellos no piensan que el rey no está bienvenido a esa manifestación. Dijo, aquí hay un imperialismo económico que ha financiado a los autores del atentado del jueves. El rey no es bienvenido. Y dijo además que eso es una hipocresía la del rey, porque él tiene una gran amistad, como su padre, el rey Juan Carlos, el rey emérito, con monarquías de países musulmanes como Qatar y como Arabia Saudí y como los Emiratos Árabes Unidos, que según ella promueven el terrorismo radical islamista. ¿Tiene razón esta señora? ¿Se le está yendo la mano? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, sí, es una acusación muy dura, ¿no? El hecho de que tenga una amistad con las monarquías del Golfo no significa que tenga ninguna responsabilidad, pero sí es verdad lo que señalan muchos expertos en terrorismo, que el régimen, la monarquía de Arabia Saudita está propagando una versión del Islam extrema en Europa y en realidad en todo el mundo, incluso Indonesia, otras regiones. En mezquitas que hay en Europa, hasta 100 se han contado, que están propagando la versión wahabista del Islam, que hace que se radicalicen esos imanes y esos fieles que van a estas mezquitas, y de ahí han salido varios de los terroristas que han atentado en Europa. Y de algún modo lo que está señalando esta señora es también por qué el gobierno español está apoyando a esta monarquía, por ejemplo, con la venta de armas. Hay unos intereses detrás. España es un país exportador de armas. El año pasado España vendió hasta 4.000 millones en armamento, y a Arabia Saudita fueron 100 millones. Con lo cual hay unos intereses ahí que, por supuesto, también recordemos el caso de Estados Unidos. Donald Trump estuvo en mayo en Arabia Saudita y firmaron un acuerdo de venta de armamento, si no me equivoco eran más de 100.000 millones de dólares a lo largo de una década. Entonces hay mucha gente, sobre todo esta señora pertenece a un partido anticapitalista que independentista en Cataluña también. Y entonces señalan esta hipocresía por parte de las élites políticas en Occidente, ¿no? Y quieren que aíslen realmente, si verdaderamente quieren acabar con el terrorismo, deben aislar a estos gobiernos que silenciosamente están apoyando ese extremismo. ¿Coincide con ese punto de vista David Adams, que conoce muy bien España? Sí, no, y es un momento muy delicado, ¿no? Porque el 1 de octubre hay un referéndum en Cataluña sobre la independencia. Entonces todos están, hay un peligro, ¿no?, de que esa tragedia en Barcelona se politiza en referencia al referéndum, que sería una lástima, pero al mismo tiempo es casi inevitable, ¿no? Cómo actuaron las policías españoles y cómo actuaron los mozos de Cataluña. Parece que los mozos actuaron súper bien, pero hubo fallos en el gobierno catalán que permitió el atentado. Esa cuestión de los volardos en la avenida, en las Ramblas, etc. Entonces es muy delicado
Y hay que ser muy bien conocedor de la política de Cataluña para entender todas las consecuencias, las repercusiones de eso. Carlos Chirinos. Bueno, a mí me parece que acusar a alguien, digamos, no es responsable el rey por asociación. Digamos, las testas coronadas del mundo se conocen, es un club cada vez más pequeño, ¿no? Así que no tiene nada de raro que él sea amigo, en mayor o menor medida, de príncipes y reyes en el Medio Oriente. Esa acusación que se le hace a Arabia Saudita es la misma que Arabia Saudita le hace a Qatar, por ejemplo, y que lo mantiene un poco aislado en estos momentos en el Golfo Pérsico, en esa área. Son acusaciones que han salido también desde Estados Unidos hacia aquellas partes, aunque en el caso de Arabia Saudita se ha mantenido un poco sin mucho aspaviento porque es un socio fundamental de Estados Unidos en la zona. Digamos, decir que la monarquía española es directamente responsable de un ataque terrorista en Cataluña es, bueno, no sé, digamos, aquí me puedo estar metiendo un poco en política interna catalana, pero me parece temerario. Temerario y como un poco ganas de hacer escándalo y buscar filtración. Calentar el debate, sí. Calentar el debate un poco, sí, como parecer más regionalista, más cataluñista que el resto de los catalanes, ¿no? Sin duda me parece como totalmente un sinsentido. Y antes de nada, deberíamos saber toda la información de los hechos, ¿no? Lo que tú señalaste, el imam, ¿dónde está? Él es obviamente una pieza clave en toda esa historia. Si murió ahí en esa casa que explotó o se ha huido. Parece que el imam viajó mucho por Europa. Incluso a Bélgica, donde ha habido células terroristas importantes. Entonces, hay que saber más sobre ese imam. Yo iba a decir una cosa que en verdad el señalamiento a Arabia Saudita en un día como hoy precisamente, en que Afganistán va a ser noticia, mucha gente lo va a ver como lo va a reconocer porque ven el verdadero responsable del extremismo y del Estado Islámico y de toda la nueva oleada de terrorismo que está sufriendo Occidente. Ven a Arabia Saudita como el verdadero responsable y mucha gente se va a preguntar esta noche si Donald Trump hace un aumento de tropas en Afganistán, ¿de qué le sirve realmente a Estados Unidos tener tantas tropas en Afganistán? Quienes dicen que sí que el asunto de Afganistán es un asunto de seguridad nacional, recuerdan que Al-Qaeda planeó desde ahí el ataque del 11S. Pero también hay otros que piensan que en realidad la insurgencia de los talibanes es un asunto doméstico y que realmente no es tanto una amenaza para Estados Unidos. Y tomando el punto de Trump y su política afganista que va a anunciar hoy, es difícil ver primero que vaya a haber un aumento muy grande de tropas en Afganistán o de esfuerzo bélico, porque iría muy en contra de lo que Trump dijo durante la campaña. Y aunque sabemos que el bando nacionalista de Bannon perdió la batalla por ahora de Steve Bannon, el desaparecido estratega jefe de la Casa Blanca, Trump está cediendo a la lógica militar y va a mantener cierto esfuerzo de guerra en Afganistán, aunque dijo que no quería hacerlo. Pero lo otro es que uno se pregunta cómo va a hacer Estados Unidos para controlar la insurgencia desde Afganistán y el terrorismo mundial desde Afganistán cuando actualmente tiene que 8.000 o 7.000 tropas. Sí. En el momento máximo llegó a tener 120.000 soldados y sin embargo, después de tantos años, no se ha podido aparentemente controlar el problema, porque el problema no está centrado en Afganistán, claramente, ¿no? Es un problema global que tiene muchas raíces, que es muy difícil de manejar y que tiene financiamientos distintos y que toca intereses que muchas veces Washington no sabe muy bien cómo manejar, porque digamos dentro del Departamento del Tesoro se ha denunciado muchas veces la financiación a través de Qatar o a través de Arabia Saudita, pero claro, son informes técnicos. Una cosa es la técnica y otra cosa es lo que políticamente se puede hacer con eso, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Hay noticias de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es el presidente de Francia, lleva 100 días en el poder, cumple 40 años el próximo 21 de diciembre, y ha sido la sensación desde el punto de vista electoral. Es decir, venció a la señora Marine Le Pen en los comicios presidenciales, dejó por fuera, incluso por escándalos que habían protagonizado ellos, a personajes como François Fillon, que era el candidato conservador, les ganó a los candidatos del Partido Socialista, un hombre independiente,
y llegó a la presidencia. Y posteriormente vinieron las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional y su partido político, República en Marcha, consiguió las mayorías. Bien, repito, lleva 100 días en el poder, una fecha emblemática, y según una encuesta de YouGov, el señor Macron tiene una popularidad de solamente del 36%, después de que fue elegido con el 66% de los votos. Este porcentaje es tan bajo que no lo habían tenido ninguno de sus 3 inmediatos predecesores, ni el señor François Hollande, socialista, ni Nicolas Sarkozy, conservador, ni Jacques Chirac, también conservador, y es más o menos el porcentaje que tiene aquí en Estados Unidos Donald Trump, 36%. Dicen los analistas que el problema consiste primero en que él no tiene mucho respeto por los militares, está proponiendo un recorte de $1.000 millones al año en el presupuesto. Por otro lado, que no seduce a la gente porque no ha vuelto a dar entrevistas. Lo llaman el Júpiter del Elíseo, del Palacio del Elíseo, porque prefiere pronunciar grandes discursos, incluso en el Palacio de Versalles el otro día, que es además muy elegante. Y fuera de eso trató de darle un cargo a su esposa, Brigitte Macron, que es varios años mayor que él, y por una petición en páginas web, al final él desistió de su idea. La pregunta es, ¿va a convertirse Macron, después de haber llegado al poder como la gran esperanza para los franceses, en la gran decepción? Pues eso es lo que dicen algunos analistas, ¿no? Lo señalan, ponen el ejemplo de Barack Obama, ¿no? Que llegó con unas altas expectativas y luego, bueno, se fue con bastante popularidad, pero desde luego no con el movimiento que despertó originalmente. Lo que yo creo que ha pasado, sobre todo en el último mes, y has mencionado muchos asuntos domésticos de Francia, es que al principio, en esos 2 primeros meses, Macron tuvo mucha actividad diplomática internacional, invitando a Donald Trump a París, al desfile del Día Nacional francés, también a Vladimir Putin, el presidente ruso, y eso fue muy bien visto en Francia, porque los franceses son un pueblo que tienen cierto complejo de que han perdido poder internacional y quieren ver a su líder liderando. Se habla de que Macron es ahora que Donald Trump no está ejerciendo liderazgo, es el nuevo líder del mundo libre, ¿no? Que tradicionalmente siempre es un título que se le ha dado al presidente de Estados Unidos. Entonces ahora realmente lo que ha pasado en este último mes, que es cuando se ha desplomado su popularidad, es que los asuntos domésticos están erosionando esa imagen del presidente. Y también hay que recordar una cosa importante, que Macron, cuando fue la primera ronda de las elecciones en Francia, solo tuvo un 25% de los votos. Con lo cual no puede ser que la segunda ronda, cuando él le gana a la candidata del Frente Nacional, ella fue más un apoyo por oposición a Le Pen. Estaban votando realmente en contra. Exacto. Y quizás eso es lo que estamos viendo ahora. David Adams. Sí, creo que es un poco la realidad política está... él está dándose cuenta, o Francia se está dando cuenta de la realidad política, que Francia nunca va a ser un poder en el mundo, aunque lo quieren los franceses. Y bueno, si alguien ha visto Dunkirk, la película ahora, se nota, ¿no? Y al mismo tiempo, la realidad... Viniendo de un inglés, los ingleses siempre han tenido una relación un poco complicada con... La realidad económica también. Francia, la economía francesa tiene grandes problemas, que él lo quiere arreglar con reformas laborales, etc. Esos siempre son reformas muy difíciles de implementar porque son impopulares. Entonces puede ser que ese descenso ahora es el efecto de la realidad política, pero vamos a ver cómo lo asume, ¿no? Puede ser que él luego empieza a tener resultados en sus políticas y sube de nuevo. Pero sí, es curioso, ¿no? Un centrista francés con el mismo trayectoria que Donald Trump. Aunque Donald Trump nunca llegó a tener 65% de los poderes americanos. Carlos Chirino, ¿será el señor Emmanuel Macron una gran decepción para los franceses? Yo creo que Macron fue como el alivio de los liberales, sin ser él mismo un liberal, el alivio de los liberales ante la amenaza de Le Pen, y por eso esa primera etapa fue como de una gran recepción, ¿no?
las grandes expectativas que ha generado Macron, no solamente en Francia, sino fuera incluso, ¿no? Porque se ha visto, como decía Fernando, como el adalid del mundo libre, el que asumió el liderazgo, está dispuesto a asumir el liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático. Generalmente ese tipo de liderazgo, ese tipo de personalidades terminan desilusionando a muchos, ¿no? Y yo creo que Macron, aunque está tan bajo como Trump en estos momentos, es muy difícil que suba mucho en las encuestas también en el futuro. El poder lo va a ir desgastando inevitablemente, él va a ir a encontrar sus propias limitaciones. Y sí, de aquí, recuerda que también Hollande fue la gran esperanza socialista cuando llegó al poder y al cabo de unos meses era uno de los presidentes menos queridos de Francia, ¿no? Así que yo creo que Macron, como estamos en estos tiempos globales de descreimiento y de falta de confianza en casi absolutamente todo, va a ver prontamente que su estrella no va a seguir brillando mucho más. Y él tiene una ventaja también, que acaba de ganar las elecciones parlamentarias con una mayoría abrumadora. Entonces, él tiene un poder político en la legislación que no tiene alguien como Donald Trump. Claro. Cambio de asunto y nos vamos a nuestra sección en palabras. La frase que hemos escogido hoy, Fernando Peinado, es de Jerry Lewis, el gran cómico estadounidense que murió ayer, había nacido en 1926, y solía decir: a mí me pagan por hacer aquello por lo que castigan a los niños. Bueno, a mí también me llama la atención esa frase porque me recuerda al privilegio que siento a veces de decir: a mí me pagan por ser periodista, que es no sé, a veces uno se siente muy afortunado, ¿no? Cuando puede ser testigo en primera persona de eventos históricos, ¿no? Y de hacer lo que uno quiere. David Adams. Bueno, a mí me recuerda un poco, yo recuerdo mucho de niño viendo las películas de Jerry Lewis, especialmente el Nutty Professor, ¿no? El profesor loco. Y era un humorista, pero también era muy buen actor, no hay que olvidar eso. Y lo que entra en mi cabeza es pensando en Donald Trump, que parece que alguien le está pagando para ser niño en la Casa Blanca, ¿no? Carlos Chirinos. Bueno, yo antes envidiaba a gente como Jerry Lewis o a jugadores de béisbol o de fútbol que les pagaban por jugar, por hacer las cosas que hacían cuando eran niños justamente, ¿no? Tenía una gran envidia de ellos. Ahora estoy un poco como Fernando, ¿no? Me pagan, quizás me podrían pagar un poco más, eso sí, pero me pagan por hacer lo que me gusta hacer, que es periodismo, me pagan un poco por estar metiéndome en cosas que no me deberían estar, que no deberían interesarme y en las cuales no debería estarme metiendo, básicamente, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Volvemos para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Fernando Peinado, por haber estado aquí, David Adams y Carlos Chirinos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.